Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de mi canal. Mi nombre es Diego y soy graduado en física y en este canal pues nos vamos a dedicar a hacer un montón de ejercicios de tipo grado universitario relacionados sobre todo con la mecánica cuántica, aunque también vamos a hacer ejercicios sobre otras áreas como pueda ser la física de partículas, la óptica o también la física nuclear, la termodinámica, el electromagnetismo y también vamos a hacer vídeos sobre divulgación científica y sobre pues diferentes historias del mundo de la ciencia. Entonces, en el primer vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de física cuántica un poquito ya de nivel intermedio, es decir, una física cuántica que ya va más allá de lo que es el efecto fotoeléctrico y la ecuación de Schrödinger y los diferentes tipos de potenciales, ¿no? Sabéis los que hayáis estudiado física cuántica que lo típico es empezar estudiando la ecuación de Schrödinger y luego pasar a los potenciales, ¿no? El potencial infinito, el potencial finito, el oscilador armónico. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poquito más avanzado que es sobre armónicos esféricos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es el siguiente ejercicio, que es, pues tenemos el armónico esférico con L igual a M igual a 2, que tiene esa expresión matemática, raíz de 15 partido 32 pi por el seno al cuadrado de tita por E elevado a 2 y phi, y lo que nos piden en el ejercicio es hallar el resto de armónicos esféricos correspondientes a L igual a 2. ¿Vale? Entonces yo sé que alguno a lo mejor ahora está pensando, bueno, pues nos vamos a una tabla matemática y los calcula y los miramos ahí y ya está. No, hombre, la idea es que los calcules tú por ti mismo utilizando los operadores de momento angular. Entonces, vamos allá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué armónicos esféricos tenemos que calcular, ¿no? Aquí te dicen todos los correspondientes a L igual a 2, es decir, los que faltan, pero ¿cuáles son esos? Bueno, pues nosotros sabemos del estudio de las propiedades de los estados de la mecánica cuántica que la tercera componente de momento angular puede tomar los valores m igual a 0 más menos 1 y más menos 2 cuando tenemos momento angular orbital L igual a 2. Por lo tanto, los armónicos esféricos que nos faltan por calcular son el 2, 1, el 2, 0, el 2 menos 1 y el 2 menos 2. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos armónicos esféricos? Pues haciendo uso del operador escalera L-, que se puede expresar en función de los operadores Lx y Ly. ¿Y por qué utilizamos el operador L-? Pues porque los armónicos esféricos son los estados propios del operador momento angular orbital. Entonces, evidentemente, si queremos operar con armónicos esféricos, tendremos que utilizar el operador momento angular orbital. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar este operador L- a nuestro armónico esférico 2, 2, de tal manera que como es el operador escalera hacia abajo, pues vamos a obtener el armónico esférico 2, 1. Y si al 2, 1 le aplicamos otra vez el operador escalera, obtendremos el 2, 0, y si al 2, 0 le aplicamos otra vez el operador escalera, obtendremos el 2 menos 1 y luego el 2 menos 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero, claro, nosotros tenemos aquí nuestro armónico esférico expresado en coordenadas esféricas, ¿no? En función de los ángulos tita y phi. Entonces tendremos que saber cómo es la expresión de nuestro operador escalera L- en función de las coordenadas tita y phi. Entonces, para ello, nos vamos a las expresiones generales de las componentes Lx y Ly. Entonces, la componente Lx en coordenadas cartesianas tiene esta expresión, menos i h barra por i parcial respecto de z menos z parcial respecto de i. Si esto hacemos el cambio a coordenadas esféricas, pues nos queda la siguiente expresión, i h barra seno de phi por la parcial respecto de tita más coseno de phi partido la tangente de tita por la parcial respecto de phi. Y en el caso de Li, pues tenemos que en coordenadas esféricas es menos i h barra por z parcial respecto de x menos x parcial respecto de z, y en coordenadas esféricas sería i por h barra por menos coseno de phi por la parcial respecto de tita más seno de phi partido tangente de tita por la parcial respecto de phi. Entonces, con estas dos expresiones en coordenadas esféricas y nuestra formulita para el operador escalera L-, pues vamos a hallar su expresión en función de phi y tita. Vale, pues vamos allá, vamos a ello. Entonces, L- es Lx menos i por Ly. Lx está escrito aquí tal cual y aquí directamente ya hemos puesto el menos i por Ly, ¿vale? Entonces, como veis, pues en vez de aparecer un signo menos, que aparecería aquí, pues aparece un signo más, porque si os acordáis, esto estaba multiplicado por i. Entonces, i por i sería menos 1, que con el menos de delante pues nos quedaría un más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí?
en esta suma que tenemos aquí? Pues lo que vamos a hacer va a ser agrupar términos comunes. ¿Términos comunes en qué? Pues en las parciales, en las derivadas parciales, en parcial respecto de θ y parcial respecto de phi. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues, en primer lugar, este h barra y este h barra lo vamos a poner factor común. ¿Y qué tenemos? Pues con parcial respecto de θ, ¿qué tenemos? Tendríamos i por el seno de phi, ahí lo tenemos, y menos coseno de phi, que lo tenemos aquí. Y con la parcial respecto de phi tenemos i coseno de phi partido tangente, y coseno de phi partido tangente, más seno de phi, y eso multiplicado por la parcial. Vale, entonces ahora el siguiente paso que vamos a hacer aquí, y seguro que alguno ya lo está viendo, ¿vale? Porque los que estéis acostumbrados a ver ecuaciones de este tipo, es que aquí vamos a poder sacar en algún momento de este paréntesis y de este paréntesis la identidad de Euler e elevado a menos i phi. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí, en este primer paréntesis, vamos a sacar factor común a un signo menos. Y aquí, en este paréntesis, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar y dividir por i, ¿vale? Por la unidad imaginaria i. Entonces, ¿qué nos queda? Pues si en el primer paréntesis sacamos un signo menos, nos queda descrito de esta manera, bien fácil. Y ahora, si en este segundo paréntesis multiplicamos y dividimos por i, pues la i que está multiplicando la vamos a dejar aquí, y la que está dividiendo la meteríamos dentro del paréntesis, de tal manera que nos quedaría i coseno de phi partido por i, pues eso sería coseno de phi, y luego nos quedaría seno de phi partido por i, que eso es lo mismo que decir menos i por el seno de phi. Entonces, claro, vosotros veis que este paréntesis de aquí y este numerador de aquí son exactamente lo mismo, y es la identidad de Euler e elevado a menos i phi. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Que nuestro operador L- es nuestra h barra elevado a menos i phi, nos va a quedar menos parcial respecto de θ, más i por la cotangente, porque aquí nos quedaría 1 partido la tangente, que eso es la cotangente, por la parcial respecto de phi. Pues ya tenemos nuestro operador L- en coordenadas esféricas. Pero es que también sabemos, ¿vale?, que nuestro operador L-, cuando lo hacemos actuar sobre un estado Lm expresado en la notación bracket, sabemos que nuestro operador escalera L- actúa de la siguiente manera. L- aplicado a un operador Lm es h barra raíz de L por L más 1 menos M por M menos 1, y eso nos da el estado L, y a la tercera componente de momento angular le restamos una unidad, M menos 1. Por tanto, ¿vale?, tenemos dos expresiones para nuestro operador escalera L-, una expresada en coordenadas y otra expresada en la notación bracket. Entonces, aquí lo tenemos. Resumiendo, lo que tenemos es estos dos resultados de aquí, que son los que nos van a hacer falta, ¿vale? Pues vamos a dejarlos ahí y vamos a empezar ya a aplicarlo a nuestro armónico esférico. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro armónico esférico 2,2, que nos lo dan en el enunciado, el cual en la notación bracket lo podemos expresar como el estado 2,2, ¿no? Momento angular orbital L igual a 2, tercera componente M igual a 2. Y vamos a aplicarle, pues, el operador L-. Pues ya está, si le aplicamos el operador L- a nuestro estado 2,2, que obtendremos h barra por L más 1, es decir, 2 por 2 más 1, menos M por M menos 1, es decir, 2 por 2 menos 1. ¿Esto qué es? ¿Este número dentro de la raíz cuadrada quién es? Pues este es 2 por 2 más 1, que es 3, es decir, 3 por 2, 6, menos 2 por 2 menos 1, es decir, 2 por 1, que es 2. Entonces nos queda 6 menos 2, que es 4, y la raíz de 4 es 2, ¿no? Entonces nos queda 2h barra por el estado 2, 1. Si esto de aquí, esta igualdad, la expresamos en coordenadas, ¿qué es lo que tendríamos? Pues lo que tendríamos es que si nosotros aplicamos el operador L- al armónico esférico 2,2, pues eso nos debe dar 2h barra por el armónico esférico 2,1. Vale, pues como sabemos la expresión de L- en coordenadas esféricas y nuestra expresión matemática del armónico esférico 2,2 en coordenadas esféricas, pues vamos a hacer esta cuenta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer la siguiente operación. Es decir, cogemos nuestro operador L-, h barra elevado a menos i phi menos parcial respecto de θ más i cotangente de θ parcial respecto de phi, y aplicárselo a nuestro armónico esférico 2,2. Entonces aquí es simplemente hacer esta derivada parcial y esta derivada parcial. Vale, pues vamos allá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el raíz de 15 partido 32pi lo juntamos con h barra y elevado a menos i phi. Entonces ahora empezamos a hacer la derivada, ¿no? Entonces tenemos que hacer la derivada de este producto de funciones respecto de θ. Entonces lo único que depende de θ es este seno cuadrado, ¿no? Entonces la derivada del seno cuadrado es 2 veces el seno por el coseno, ¿no? Pues aquí lo tenemos. 2 veces el seno por el coseno, esta exponencial, ahí está, y luego el signo menos, que no se nos olvide, ahí lo tenemos.
Y ahora tendríamos que hacer esta segunda derivada, la parcial respecto de phi. Lo único que depende aquí de phi es esta exponencial, ¿no? Entonces la derivada de la exponencial es la propia exponencial y la derivada del exponente respecto de phi, que simplemente sería 2i. Y esto tendría que estar multiplicado por el seno al cuadrado y la cotangente y la unidad imaginaria i. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues lo que podemos ver es que este término de aquí, al final es lo mismo que menos 2 seno de tita coseno de tita por elevado a i 2 phi. ¿Por qué? El 2 que tenemos aquí puesto es este de aquí, y por i es menos 1, entonces eso es el signo menos, y luego este seno de tita coseno de tita sale de simplificar aquí un seno, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, pues al final este término y este término es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda que al aplicar L menos al armónico esférico 2,2, ¿qué nos va a quedar? Menos 4 veces la raíz de 15 partido 32pi por h barra y ahora elevado a i phi, porque aquí tenemos un menos y aquí tenemos una exponencial con más 2, ¿no? Con más 2 i phi. Entonces nos queda elevado a i phi y nos queda seno de tita coseno de tita. ¿Qué sucede? Que esto lo podemos reescribir de otra manera utilizando la identidad trigonométrica que nos dice que el 2 seno de tita coseno de tita es lo mismo que el seno de 2 tita. Entonces al final L menos aplicado al armónico esférico 2,2 lo podemos escribir como menos 2 por la raíz de 15 partido 32pi por h barra por elevado a i phi por el seno de 2 tita. ¿Vale? Pero recordemos que esto de aquí tiene que ser exactamente igual a 2h barra por el armónico esférico 2,1. Es decir, que nosotros tenemos que igualar lo que acabamos de obtener a 2h barra por el armónico esférico 2,1. Entonces de aquí ya está bastante fácil despejar el armónico esférico 2,1, ¿no? Porque este 2 se va con este 2, esta h barra de aquí se va con esta h barra de aquí, y nos queda al final que nuestro armónico esférico 2,1 es menos raíz de 15 partido 32pi seno de 2 tita por elevado a i phi. Vale, pues ya tenemos 1. Entonces, ahora, ¿cuáles nos faltarían por calcular? El 2, 0, el 2 menos 1 y el 2 menos 2. Pues vamos allá. Vamos a calcular el 2, 0. Entonces, vamos a realizar exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a aplicar el operador escalera hacia abajo, el L menos, a nuestro estado 2, 1. Entonces, en notación bracket, ¿qué nos quedaría? H barra por la raíz cuadrada de 2 por 2 más 1 menos 1 por 1 menos 1. ¿Vale? Entonces esto es 0 y esto sigue siendo 2 por 3, que es 6, ¿no? Entonces nos queda h barra raíz de 6 y luego sería el estado 2, 0. Me estoy dando cuenta aquí que tengo una rata, ¿vale? Este no sería un 1, esto sería un 0. Por tanto, si nosotros escribimos ahora esta igualdad en coordenadas, ¿qué es lo que obtendríamos? Pues obtendríamos que al aplicar L menos al armónico esférico 2, 1, tenemos que obtener h barra raíz de 6 por el armónico esférico 2, 0. Vale, pues exactamente lo mismo que antes. Vamos a aplicar el operador L menos a el armónico esférico 2, 1, que lo tenemos escrito aquí. Vale, pues ya sabemos que el operador L menos en coordenadas esférica se escribe de la siguiente manera. Y aquí tenemos nuestro armónico esférico 2,1 que acabamos de calcular. Vale, pues tenemos que hacer lo mismo que antes. Tenemos que calcular la parcial respecto de tita de esta función de aquí y la parcial respecto de phi de esta función de aquí. Vale, pues vamos allá. Entonces, igual que antes, este menos raíz de 15 partido 32pi, como es una constante, lo sacamos fuera, lo juntamos con h barra y el elevado a menos i phi, y ahora tenemos que hacer la derivada de esto respecto de tita. Entonces tendríamos que hacer la derivada del seno, que sería coseno de 2 tita, y luego tenemos que derivar este 2 tita respecto de tita, que sería un 2, entonces ahí lo tenemos, 2 coseno de 2 tita por elevado a i phi de aquí, y el signo menos de la derivada, ahí lo tenemos, y luego tenemos que hacer la parcial respecto de phi, que lo único que depende de phi es esta exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos va a quedar más i, la cotangente, que es coseno partido seno, el seno de 2 tita y la derivada de la exponencial, que es i por elevado a i phi. Entonces aquí ahora tenemos que trabajar un poquito con estos términos. Entonces, ¿cómo los podemos dejar? Pues si os dais cuenta, este segundo término de aquí se puede escribir como menos 2 coseno al cuadrado de tita por elevado a i phi. ¿Por qué? Bueno, i por i es menos 1, ¿no? Entonces eso es lo que nos da es menos. Y ahora, seno de 2 tita es lo mismo que 2 seno de tita coseno de tita. Entonces, de ahí es de donde viene el 2. Como es 2 seno de tita coseno de tita, pues un seno se iría con el seno de tita que tendríamos de transformar esta identidad trigonométrica y luego nos quedaría un coseno elevado al cuadrado, ¿no? Porque esto, recordemos, es 2 seno de tita coseno de tita. Vale, y en este caso lo que podemos ver es buscar
cuál es la relación entre el coseno de 2θ y el coseno de θ. Entonces, si os vais a tablas de trigonometría, vais a ver que el coseno de 2θ se puede expresar como 2 coseno al cuadrado de θ menos 1. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es que al aplicar el operador L- al armónico esférico 2,1 obtenemos menos raíz de 15 partido 32pi h barra, y ahora esta exponencial se nos va a cancelar con esta, ¿no? Que es la misma pero de signo opuesto, entonces por eso no aparece aquí. Y luego la cuenta de este paréntesis quedaría, pues si os dais cuenta tenemos menos 2 por 2 es 4, menos 4 coseno al cuadrado, menos 2 coseno al cuadrado, eso es menos 6 coseno al cuadrado, y luego te queda menos 2 por menos 1, que es más 2. Pero esto lo podemos poner de una forma un poquito más bonita, de la siguiente manera. En este paréntesis de aquí lo que vamos a hacer va a ser sacar factor común a un signo menos, que con este signo menos de aquí se nos va a convertir en un signo más. Entonces nos va a quedar más, y ahora raíz de 15 partido 8pi. ¿Por qué 8pi? Porque de este paréntesis podemos sacar un factor común al 2. Entonces, si ese factor común de 2 lo metemos dentro de la raíz cuadrada, ¿qué nos quedaría? Pues si yo quiero meter el 2 dentro de la raíz cuadrada, lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría 15 por 4 partido 32, pero es que 32 entre 4 es 8, ¿no? Entonces por eso nos queda aquí un 8. Entonces nos quedaría raíz de 15 partido 8pi, el h barra, y luego dentro del paréntesis, pues esto cambiado de signo y dividido por 2. Entonces nos queda 3 coseno al cuadrado de θ menos 1. ¿Vale? Pero recordemos que esto de aquí, L menos aplicado al estado 2,1, tiene que ser h barra raíz de 6 por el estado 2,0, por el armónico esférico 2,0. Por tanto, de esta expresión de aquí, lo que podemos hacer es despejar de forma muy sencilla el armónico esférico 2,0. Pues vemos que este h barra y este h barra se nos va a ir, y ahora tendríamos aquí un raíz de 6 que lo tenemos que pasar aquí dividiendo. Entonces, claro, si pasamos ese raíz de 6 dividiendo, ¿qué nos queda? Pues dentro de la raíz cuadrada, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 15 partido 8 por 6, ¿vale? 15 es 5 por 3 y 6 es 3 por 2. Entonces, como veis, podríamos quitar un 3, y entonces arriba nos quedaría, pues si a 5 por 3 le quitamos 3, nos quedaría 5. Ahí está 5, y abajo nos quedaría 8 por 6, que sería 8 por 3 por 2, pero recordemos que el 3 ha desaparecido, entonces nos quedaría 8 por 2, que es 16. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? 16pi, y luego el 3 coseno al cuadrado de θ menos 1. Entonces con esto ya tendríamos el armónico esférico 2,0. Y entonces, alguno puede pensar, vale, entonces ahora tenemos que hallar el armónico esférico 2 menos 1, el armónico esférico 2 menos 2, y eso es como pues volver otra vez a hacer este proceso, ¿no? Que es como un poco largo y un poco tedioso, ¿no? Si lo haces una vez o dos veces, hombre, pues no se te hace tedioso, pero si lo haces 5, 6, 7, 8 veces, pues al final puedes acabar cansado. Pero no vamos a tener que hacer eso, porque podemos aprovechar una de las propiedades que cumplen los armónicos esféricos, ¿vale? Que seguro que los hayáis visto, seguro que os la han enseñado. Y es que la propiedad es la siguiente. Resulta que los armónicos esféricos L-M y Lm están relacionados por la siguiente expresión, donde el armónico esférico L-M se puede calcular como menos 1 elevado a m por el armónico esférico Lm complejo conjugado, ¿vale? Por eso hay el asterisco, complejo conjugado. Entonces, claro, si yo quiero hallar los armónicos esféricos 2 menos 1 y 2 menos 2, pues voy a hacer uso de los armónicos esféricos 2, 1 y 2, 2, que ya los tengo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues lo que nos quedaría es que el armónico esférico 2 menos 1, ¿quién sería? Pues sería menos 1 elevado a 1, ¿no? Por el armónico esférico 2, 1 complejo conjugado. Menos 1 elevado a 1 es menos 1, y el armónico esférico 2, 1 es este de aquí. Pero lo tenemos que hacer complejo conjugado. Entonces, ¿qué tendríamos? Menos por menos es más, la raíz de 15 sigue igual, el seno de 2θ sigue igual, y aquí el único término que tiene un número complejo es el elevado a i-phi, cuyo complejo conjugado pues es elevado a menos i-phi. Y luego el armónico esférico 2 menos 2, vale, aquí hay otra errata, esto no es un 2, esto es menos 2, el armónico esférico 2 menos 2, pues sería, según esta fórmula, menos 1 elevado al cuadrado por el armónico esférico 2, 2 complejo conjugado. Menos 1 elevado al cuadrado es 1, y el armónico esférico 2, 2 nos lo daban en el enunciado. Entonces, si calculamos el complejo conjugado de esto, pues lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo a el exponente de esta exponencial. Entonces nos queda que nuestro armónico esférico 2, 2, o sea, 2 menos 2, es esta expresión de aquí. ¿Vale?
Entonces ya los tendríamos todos, ¿no? Ya tendremos que todos los armónicos esféricos correspondientes a momento angular orbital L igual a 2 son el 2, 2, el 2, 1, el 2, 0, el 2 menos 1 y el 2 menos 2 que tienen estas expresiones matemáticas que acabamos de calcular. Muy bien. Pues hasta aquí el ejercicio, ¿no? Esto era lo que nos pedían, calcular los armónicos esféricos correspondientes a momento angular L igual a 2. Pues hasta aquí, como habéis visto, esto simplemente es manejo matemático, o sea, no tiene mucha más complicación. Es coger las fórmulas del Lx, el Ly, el operador escalera L-, y expresarlo todo en notación bracket y en notación con coordenadas, ¿vale? Y a partir de esas dos cosas igualarlas y obtener, ¿vale?, una ecuación que nos permita despejar el armónico esférico que nosotros estamos tratando de calcular. Entonces nada, hasta aquí el vídeo de hoy, y para el próximo vídeo lo que vamos a hacer va a ser calcular un coeficiente de Clebsch-Gordan de forma explícita, ¿vale? En vez de acudir a una tabla de los coeficientes de Clebsch-Gordan, a la famosa tabla de los coeficientes de Clebsch-Gordan, lo que vamos a hacer es calcularlo a mano. ¿Por qué vamos a calcularlo a mano? Bueno, pues porque en algunos exámenes de la universidad, pues a lo mejor alguna pregunta corta o lo que sea puede ser calcular un coeficiente de Clebsch-Gordan a mano, sin ayuda de tabla ni nada. Entonces ahí pues tenemos que hacer uso de las diferentes definiciones de los coeficientes de Clebsch-Gordan, saber interpretarlas y luego saber qué es lo que tenemos que calcular. Entonces eso lo veremos en el próximo vídeo. Así que nada, nos vemos en la próxima y que os vaya bien.